Bueno, Claudio del Pla, dirigente del Partido Obrero y candidato a renovar su banca en la legislatura provincial. Claudio, bueno, ¿qué estás observando de esta realidad? ¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes para justamente llevar a la Cámara este año que viene? Bueno, nosotros que vamos por una continuidad de las bancadas en general, y es el criterio que ha decidido el partido, hay una agenda que traemos y hay una agenda por delante. Claro. Lógicamente nosotros venimos con una agenda social o vinculada a los derechos de los trabajadores muy importante. Ahora estamos con una media sanción que logramos la semana pasada de una ley de jardines maternales, que es un tema muy importante porque el derecho al trabajo muchas veces choca con la maternidad o la paternidad, sobre todo en la primera infancia. Es decir, es muy difícil. ¿A dónde dejamos los bebés y los chicos? Sí. Ahora nosotros hemos modificado la ley de licencias, entonces hasta los 120 días posteriores al nacimiento un empleado público de Salta tiene licencia, pero a partir de ese momento y hasta los 4 años, en nuestra ley se plantea el derecho del empleado público que haya un jardín maternal en el lugar de trabajo, un lugar adecuado, no una guardería. Esto es para empleados de los organismos públicos. Públicos, claro. Porque no podemos legislar para privado desde la provincia, eso es legislación nacional. Existe una legislación nacional, la ley de contrato de trabajo establece en un capítulo el derecho de las guarderías o los jardines maternales asociados a los lugares de trabajo, pero eso está hace 40 años y nunca fue eficaz. Es decir, está a la letra, pero no es real el derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un fallo reciente para los empleados privados de una Cámara Nacional del Trabajo que dice que debe efectivizarse ese derecho. Sí. Y nosotros en la provincia tomamos la iniciativa de avanzar con esta ley que vale para los 70 o 80 mil empleados públicos de Salta. Los lugares, ya te digo, se trata de jardines maternales atendidos por docentes de nivel inicial, es decir, no un lugar para guardar a los niños, sino un lugar donde los chicos aprendan, se socialicen, estén a cargo de especialistas. Este es un tramo muy importante. ¿Estos empleados, Claudio, pertenecerían a la órbita del Ministerio de Educación? Es decir, las personas que se desempeñen allí. Sí, porque aparte de la ley de educación, y eso lo pongo en la ley de los jardines maternales, la ley establece que el nivel inicial de la educación empieza a los 45 días. Es decir que, aunque no está garantizado como una oferta universal del gobierno, el concepto es que la educación comienza allí y la responsabilidad del Estado también. Por lo tanto, instituciones de este tipo tienen que estar en la órbita del Ministerio de Educación y de docentes. Claro, es decir, para ponerlo prácticamente, para que la gente lo entienda y lo visualice mejor, una persona que está trabajando en un organismo público puede ir con su hijito al trabajo, es decir, lo deja en el jardín maternal y cada cierto tiempo va a verlo. Puede verlo, por ejemplo, esto desde el punto de vista de la salud, del desarrollo del bebé, sobre todo es clave porque esto permite prolongar la lactancia materna, que es una cuestión absolutamente decisiva desde el punto de vista del desarrollo de los niños, que se interrumpe muchas veces por razones laborales. Claro. Entonces, por ejemplo, está este tema, está el tema de que es un costo, sobre todo las parejas más jóvenes, estamos hablando, es un costo adicional que sale del sueldo, porque cuando trabajan los dos tienen que pagar una guardería privada. Entonces, bueno, es una vieja aspiración del movimiento de mujeres también, tiene media sanción de diputados. Estamos yendo ahora a los empleados públicos para pedir que manden adhesiones al Senado para que el Senado complete esta sanción. Sí. Y bueno, esperamos que tenga un pronto tratamiento, ¿no? Ahora, en la Cámara Baja llamó la atención lo amplio de la adhesión de los legisladores. Sí, ¿no? sí. Sobre todo en tiempos políticos, donde todo se discute. Y bueno, mira, ocurre dos cosas. ¿Cómo explicar esto? No es frecuente, ¿cierto? Lo que voy a decir, no es frecuente que voten un proyecto del Partido Obrero por unanimidad. Bueno, por unanimidad. Por unanimidad. Es difícil decir que no a un planteo como el nuestro. Hemos tenido que hacer una concesión en el texto original, porque han puesto que la instrumentación de este derecho es paulatina, es decir, no es que de inmediato, de un día para el otro, la totalidad de los empleados públicos pueden tenerlo, pero paulatina quiere decir que se aprueba la ley, empieza ahora, y empezamos por las grandes concentraciones de empleados públicos, el Gran Bur, Ciudad Judicial, el área centro de la ciudad, y vamos a discutir en el presupuesto que estén los fondos para que se construyan donde no hay un edificio apropiado para esto. Sí. Y bueno, mira, que se efectivice el derecho va a ser como siempre ocurre con los trabajadores, no solo un tema de que exista una ley, sino de que existe una fuerza de los trabajadores para hacerla cumplir. Y nuestras bancadas no le ahorran ese trabajo a los sindicatos. Son un instrumento para, digamos, para que una ley
una vez sancionada, sea un punto de apoyo para que el derecho se haga efectivo. Tenemos mucha legislación laboral que lamentablemente existe, pero que no se aplica. No se aplica. Claudio, te paso a otro tema. Sí. Se ha conocido que los fondos, y esto no tiene nada que ver con lo que recién charlábamos, pero es un tema importante que tiene que ver con la conservación de los bosques nativos, con el mantenimiento de nuestra biodiversidad. Se ha conocido que hay muchos problemas en la recepción de los fondos de la Ley de Ordenamiento Territorial por parte de la Nación. ¿Vos estás al tanto de esta situación? ¿Qué está pasando y cómo ves el problema de cara al futuro? Mira, hay dos problemas. Nosotros, en relación al uso de esos fondos, en primer lugar están girando efectivamente mucho menos de lo que corresponde, y cuando se giró un poquito más, su instrumentación fue motivo de un escándalo, no sé si te acordás, de claro, malversación de los fondos. Hubo algunas denuncias incluso, ¿no? Porque además los fondos no responden a ningún plan, y no se puede establecer un plan para cada predio. Y como este dinero se lo dan a cada propietario, que no puede desmontar, como una especie de compensación, entonces se improvisaban planes, te diría yo, para dibujar que hacían algo con ese dinero. Pero la realidad es que incluso cuando el dinero llega, no es efectivo en términos de conservación del ambiente, porque para que haya una política de conservación, es una política de conservación de conjunto, de una región, no de un predio, de un catastro. Entonces, en general, no eran eficaces. Es decir, que es un mecanismo que tiene más que ver con una especie de indemnización a alguien que le impiden desmontar, que un mecanismo conservacionista. Digámoslo seriamente, porque esta es la realidad. Es que yo creo que fue planteado así desde un comienzo, me parece a mí, ¿no? No hay ningún como plan. Una especie de indemnización. Pero el problema más serio, te llamo la atención, vos que sos una persona muy preocupada por los temas ambientales, es el discurso oficial de que van a revisar la ley de ordenamiento ambiental y quieren francamente pintar de verde lo que son las zonas amarillas, sobre todo del Chaco salteño, y en el discurso de los políticos como Urtubey u otros, también del lado del romerismo, la idea es incorporar 4 millones de hectáreas a la ganadería y a cierta forma de producción agrícola que actualmente están vedadas para esas actividades. Es decir, que quieren hacer una especie de piedra libre para desmontes, o por lo menos desmontes parciales en zonas que, en el criterio de los que votamos la ley de ordenamiento territorial, tenían que estar vedadas. Así que vamos a tener una gran discusión sobre la preservación del ambiente con todo este tema, porque desde el punto de vista de los negocios en la provincia se está impulsando esto. Nosotros tenemos un proyecto de ley que plantea una moratoria en materia de desmontes en la provincia, porque durante el gobierno de Urtubey tuvimos 450.000 hectáreas desmontadas. La mitad de ellas desmontadas fuera de toda legalidad, de toda autorización. Bueno, o sea, la mitad 200 desmontaron sin autorización. Sin estudios previos, es decir, desmontes ilegales. Estos son los informes oficiales. Esto solo pudo ocurrir con complicidad estatal. Nosotros dijimos, bueno, paremos la mano, detengamos los desmontes en general y discutamos, revisemos, no por parte de funcionarios o empresarios vinculados al negocio, sino los mejores técnicos de la UNSA y demás, revisemos el ordenamiento ambiental en función de una preservación que no se ha logrado con esta ley. Es un tema realmente complicado, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Porque además no sé cómo se traduce este desmonte en trabajo, en desarrollo para la provincia. No, en general es el modelo sojero, es un modelo que expulsa mano de obra, Por eso, junto con este tema de la revisión de la ley de ordenamiento territorial, se votó una ley hace poquito que establece solo hasta el mes de diciembre de este año la prórroga para evitar desalojos de las comunidades criollas que ocupan tierras justamente en esta zona del Chaco. Y entonces tenemos inminentes desalojos de comunidades criollas. Y esto son cosas asociadas porque quieren terminar con los conflictos de posesión para abrir paso a una política de tierra arrasada en materia de desmontes, ¿no? ¿Y por qué solo un plazo tan perentorio, tan inmediato? Bueno, porque justamente querían que pasen las elecciones, nada más. Ahora a nivel nacional, en una situación análoga sobre el caso de las comunidades aborígenes, se votó finalmente una prórroga de 4 años, pero en Salta está solo hasta diciembre y nosotros hemos presentado una ley para modificar esto. Quiero decir que es otro tema de la agenda parlamentaria del Partido Obrero, establecer un mínimo de 3 años de prórroga para evitar desmontes y poder discutir
y solucionar los conflictos de posesión. Por último, Claudio, vos me decías que tienen una agenda a futuro, una agenda que están desarrollando de temas y una agenda a futuro. ¿Cuál podría ser uno de los temas más importantes de esa agenda a futuro que están desarrollando? Mira, desde tanto de las bancadas del Consejo como de la legislatura, nosotros nos preocupa gravemente la contaminación del río y la contaminación del dique Cabra Corral, que desgraciadamente últimamente se confirmaron todas nuestras denuncias. Mañana se cumple, mira, un año de nuestra denuncia penal sobre el tema. Del río Arenales. Del río Arenales y del Cabra Corral. Tenemos 10 veces más metales pesados de lo que corresponde, de lo tolerable. Esto es cáncer en potencia para la población porque es el agua de riego de los productos que consumimos. Así lo afirmó la licenciada Plaza en el Consejo Deliberante hace un mes atrás. Y nosotros venimos con una denuncia penal porque creemos que hay que frenar esta contaminación que sobre todo y fundamentalmente está a cargo de las grandes empresas, en primer lugar de Agrotécnica Fueguina y la disposición final de los residuos en Salta. Ahora, este peligro potencial del cual vos hablás, Pablo, Claudio, tiene que ver con los que viven aguas abajo de la ciudad de Salta. Sí, sí, también es el agua de riego. Y también, el agua de riego, claro. y también es la zona periférica. Por ejemplo, en la denuncia penal nos acompañan 20 vecinos del barrio Justicia a nosotros, que han sumado las denuncias sobre el estado de salud de sus hijos. Ellos están muy cerquita del basural, es decir, es otro aspecto del mismo problema, ¿sí? No, acá hay que frenar esta contaminación y hay que abrir una discusión porque es muy difícil remediar la contaminación que ya se ha producido, pero esta empresa es responsable y los funcionarios políticos que han permitido esta contaminación, que si la conocía el Partido Obrero, que tiene mucho menos recursos técnicos y económicos, ¿cómo no la van a conocer los que gobiernan, no? ¿Cuál es la herramienta que se puede aplicar acá? Bueno, nosotros estamos planteando por la vía judicial. Creemos que hay que establecer y obligar al cese de la contaminación, lo cual significa replantear todo el tema de la disposición final de los residuos en Salta. Esa es una de las vías que hemos planteado. Después creemos que esta empresa no da las garantías, la Agrotécnica Fueguina no da las garantías de hacer como corresponde, así que pensamos que el Estado debiera retomar por sí el servicio de recolección y disposición final para que el poder político se haga cargo, él, como uno de los mandatos que uno da cuando alguien gobierna, decir: no me crees una hipoteca ambiental a futuro para las próximas generaciones. Muchas gracias, Claudio. Por favor. Gracias.